La moneda del viento pampeano. El río de la Plata hervía bajo un cielo de ceniza cuando el capitán Juan de Garay dejó caer, casi sin querer, una pequeña moneda de plata en la orilla fangosa, donde fundaría Buenos Aires por segunda vez. El metal rodó, brilló un instante como si atrapara el relámpago y desapareció entre juncos y agua dulce. Desde entonces, aquella onza punzante atravesó los siglos como un testigo diminuto y silencioso. La historia viviente de una tierra inmensa, que todavía no sabía llamarse Argentina. Décadas antes, el eco del nombre Tierra de la Plata ya despertaba deseos en Europa. Cargamentos de espejos, cuentas y metal cortaban el Atlántico rumbo a puertos desconocidos en busca de tesoros fabulosos. Al llegar, los conquistadores encontraron un mosaico de pueblos originarios que conocían la llanura como la palma de su mano. Querandíes cazando venados en los humedales. Guaraníes navegando ríos estrellados de luciérnagas. Diaguitas modelando vasijas en los valles calchaquíes. La moneda se mezcló con sus trueques, pasó de mano en mano, tintineó en cánticos rituales, y luego fue requisada por un fraile dominico, que la hizo fundir para adornar el cáliz de una diminuta capilla en Córdoba del Tucumán. Aquel metal sagrado escuchó oraciones en latín mientras los clérigos dibujaban fronteras invisibles entre fe y dominio. El virreinato del Río de la Plata nació en 1776 como respuesta a contrabandistas que se paraban de puntillas para robarle al rey sus impuestos. Aires de revolución se colaban entre las vigas de las pulperías, junto con nubes de tabaco y rumores de independencia en el norte. En 1806 y 1807, la moneda, ya refundida como botón en la casaca de un miliciano criollo, vibró con las descargas de fusilería cuando invasores ingleses intentaron adueñarse del puerto. Aquel botón, metáfora perfecta de tenacidad, sobrevivió entre fusiles, espadas y callejones empedrados, y terminó cosido en la chaqueta de un joven abogado de nombre Manuel Belgrano. Cada vez que Belgrano alzaba la voz contra tributos injustos, la plata relucía con un destello tenue, casi un presagio de un estandarte azulado que todavía no existía. Llegó 1810. En el cabildo de una ciudad empapada por la llovizna de mayo, se discutía a puerta cerrada el destino de millones. El viejo botón ahora descansaba en el bolsillo de Cornelio Saavedra. Escuchó el murmullo que se convirtió en grito. «El pueblo quiere saber de qué se trata». Ese mismo día, indiferente al poder de las palabras, la moneda se deslizó entre las tablas del piso y cayó al sótano, como si las maderas la exilaran a la sombra para que atestiguara la gestación de la patria desde abajo. Allí oyó proclamas, conspiraciones y juramentos, hasta que un soldado la encontró y la llevó como amuleto en la campaña libertadora. Con ella prendida al pecho, José de San Martín atravesó la cordillera de los Andes con un ejército de fantasía hecho de granaderos, cóndores y coraje. Desde los picos nevados, la llanura parecía un sueño difuso. Sin embargo, cada paso retumbaba en el corazón de la moneda. En Chacabuco, Maipú, y más tarde, en Guayaquil, el metal vibró con la pólvora y se empapó de abrazos entre caudillos que debatían el futuro del continente. Cuando todo pareció consumado, Argentina volvió los ojos a sí misma y descubrió, con amarga sorpresa, que la libertad no explicaba cómo gobernarse. La federación y el centralismo chocaron como dos tormentas rivales sobre la pampa. En 1835, la moneda, convertida en moneda de trueque en un fortín bonaerense, quedó bajo la custodia de un gaucho que servía al gobernador Juan Manuel de Rosas. Ese gaucho, silbando milongas al atardecer, la guardaba entre la cintura y el facón, convencido de que le traía buena suerte. Vio pasar recados sellados con sangre, mazorqueros marcando puertas con pintura roja, y unitarios ocultándose tras máscaras de miedo. La Confederación se estremecía entre alzamientos y vivas obligados a la Santa Federación, mientras el gaucho soñaba con una pampa sin alambrados. Cuando cayó Rosas en Caseros, la moneda cambió de manos en el bolsillo de un inmigrante genovés que buscaba trabajo en el Nuevo Buenos Aires. Eran tiempos de barcos abarrotados, italianos, españoles, polacos, sirios y judíos llegaban con valijas de cartón y canciones nostálgicas. Cada uno traía la esperanza escondida entre costuras, y algunos traían la miseria como una sombra pegajosa. Bajo el farol de la esquina, mientras nacía el tango en los conventillos, la moneda tintineaba en el sombrero de un bandoneonista,
pagando la ronda de grapa que sellaba amistades repentinas. El país crecía como yuyal después de la lluvia. Ferrocarriles cruzaban el desierto, frigoríficos humeaban a la vera del riachuelo, y estancias gigantescas exportaban carne que alimentaba imperios. Las contradicciones no tardaron en explotar. En la semana trágica de 1919, la moneda, ahora parte del sueldo de un obrero metalúrgico, atravesó el incendio de los talleres Bacena, se manchó de hollín y desesperación, y sobrevivió a los sablazos de la policía montada. Vio caer banderas rojas, escuchar el silbido funesto de las balas, oler el temor y la indignación de aquel enero abrasador. Luego, mutó envuelto de tranvía, pasó a manos de un niño que coleccionaba estampillas de la revista Billiken, y finalmente terminó en la billetera de un coronel llamado Juan Domingo Perón, que recorría cuarteles oliendo a pólvora y ambición. Perón guardaba la moneda como recuerdo de su época en la Patagonia, donde había sentido la furia del viento y la injusticia. Cuando regresó a Buenos Aires y sedujo a obreros y descamisados, la plata envejecida escuchó discursos desde la Casa Rosada, y la voz inconfundible de Eva Duarte resonando en balcones floridos. Aquel metal se impregnó del latido de las multitudes en la Plaza de Mayo. Cánticos, lágrimas, promesas de un futuro luminoso. Sin embargo, el péndulo de la historia no se detiene. Los fusilamientos de junio de 1956, los bombardeos, las proscripciones arrastraron la moneda a la clandestinidad, oculta en el doble fondo de un Peugeot que esquivaba retenes. Vino la década del 60 con su estallido de rock y literatura. Cortázar escribía sobre cronopios, y un joven llamado Ernesto Guevara cargaba la epopeya latinoamericana a la espalda. La moneda, entretanto, se fundió una vez más. Esta vez en la hebilla de un cinturón de conscripto que marchó a Tucumán para enfrentar el foco guerrillero. Volvió tiznada de humedad selvícola, y, sin saberlo, se preparó para una de las noches más largas, la dictadura del proceso iniciada en 1976. Aquella hebilla, apretada contra el vientre de un guardia en la ESMA, oyó los susurros de los detenidos que preguntaban por sus nombres en la penumbra. Cada tañido metálico resonaba como un latigazo de conciencia. En 1982, los tambores de guerra retumbaron de nuevo, esta vez en el Atlántico Sur. La moneda, unida ahora al dog tag de un colimba de 18 años, cruzó el mar argentino rumbo a las Islas Malvinas. Bajo la nieve y el fuego enemigo, el joven soldado apretaba aquel pedazo de plata para recordar su casa en Lanús y la voz de su madre. Cuando regresó, flaco y con la mirada hundida, dejó la moneda en un cajón, incapaz de soportar su peso de memoria. El 10 de diciembre de 1983, el país recuperó el aliento. La democracia volvió con la voz quebrada de Raúl Alfonsín prometiendo: con la democracia se come, se cura y se educa. El destino quiso que la moneda reapareciera en un mercado de pulgas sobre la avenida Defensa, donde la compró un estudiante de filosofía que creía ver en ella un símbolo onírico, una suerte de Aleph de la historia nacional. Mientras el joven discutía en cafés la herencia de Sarmiento y la lucha de las madres de Plaza de Mayo, el país se hundía en hiperinflación. Y luego se reinventaba con una convertibilidad que vestía de dólares los bolsillos, aunque fueran de papel mojado. Llegó el 2001 con sus cacerolas, sus deudas impagas y sus presidentes de emergencia. La moneda, milagrosamente, terminó en el cambio de un kiosco, cuando el corralito hizo estallar broncas dormidas. Al sonido de «que se vayan todos», sintió de nuevo la vibración de la calle colmada de cuerpos y gargantas abiertas. El vendedor que la recibió decidió engarzarla en un dije que regaló a su hija la noche en que el país tocó fondo. Al año siguiente, esa niña llevó la moneda, dije, a un partido de fútbol, y la apretó dentro del puño cuando vio a Lionel Messi debutar en la selección mayor. Entendió que a veces el destino se expresa con un regate diminuto que desafía gigantes. En 2020, mientras una pandemia mundial convertía balcones en trincheras de su propia suerte, la moneda descansaba en la mesa de luz de una médica intensivista del Hospital Muñiz. Cada guardia era una batalla contra un enemigo invisible. Sin embargo, en los pocos minutos de descanso, la doctora acariciaba el dije y sentía un eco remoto. La certeza de que su país había sobrevivido a virreyes, guerras, dictaduras y crisis. Aquella plata fría le devolvía el pulso y la mantenía en pie. Hoy,
Cuando el viento pampeano se alza sobre campos infinitos de soja y girasol, la moneda sigue allí, pequeña y obstinada, latiendo la memoria de todo un pueblo. En la quietud de una tarde cualquiera, basta sujetarla entre los dedos para oír un murmullo antiguo. El trueno de lanzas querandíes, la descarga inglesa, el clamor de Mayo, el trote de corceles libertadores, el llanto de los exiliados, el súbito silencio de los desaparecidos y la multitud que se abraza cada vez que un goleador enarbola la celeste y blanca. Es el rumor incesante de un país que se reinventa en cada fracaso y se festeja en cada cima. Un territorio donde el coraje y la ternura conviven, donde la nostalgia se baila en compás de 2x4, y el porvenir florece en cada ronda de mate que pasa de mano en mano con la misma fe con que, alguna vez, una moneda de plata rodó hacia el futuro. Así, la moneda del viento pampeano seguirá circulando mientras haya hombres y mujeres dispuestos a creer que la historia no está escrita en piedra, sino tallada en el pulso de los que sueñan. Pues en su reflejo no solo palpita un pasado convulso, sino la promesa, chispeante, obstinada, de que la Argentina, como el metal que la simboliza, puede fundirse 1000 veces y renacer siempre con un brillo nuevo,